Bienvenido a tu canal Biblia y Nutrición Oficial. Yo soy Algeni García. Para esta ocasión tenemos un tema de suma importancia, que es la escatología bíblica. ¿Qué importancia tiene la escatología bíblica? ¿Para qué sirve la escatología bíblica? Gloria al Señor. Así que los tiempos que estamos viviendo es para que nosotros estudiemos los temas apocalípticos, los temas escatológicos. Por eso la teología es demasiado importante. Tiene una importancia muy vital para todas aquellas personas que se han dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras. Que Dios bendiga de manera especial a todos los teólogos. De una forma u otra han sido una bendición, un canal de bendición. Han hecho un aporte extraordinario, ¿verdad? Muchos teólogos, exégetas, eruditos, para que nosotros podamos entender con más claridad lo que es estos temas escatológicos, apocalípticos, temas proféticos, que para estos tiempos realmente tenemos que, ¿verdad?, visualizar, vislumbrar, para que la gente entienda más clara la profecía bíblica. Cuando hablamos de lo que es la escatología bíblica, la palabra escatología viene de una etimología griega, es decir, tiene un origen griego que quiere decir eschato, que significa lo último, y logía, ciencia o estudio. Es decir, la escatología es la ciencia que estudia y analiza los acontecimientos futuros. ¿Cuáles son los acontecimientos futuros? Como el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el gran juicio en el trono blanco, la muerte segunda. ¿Qué otro tema escatológico que no se ha cumplido? La gran tribulación, ¿verdad? La cena del Cordero, la boda de la cena del Cordero, el juicio, ¿verdad?, de aquella gente que no se entregaron al Señor nunca. O sea que la palabra escatología, la ciencia escatología, es una rama de la teología. Y esta escatología viene a aclararnos, a ponernos en orden los eventos escatológicos. Por ejemplo, nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, por tomar un ejemplo, aunque toda la Biblia tiene tema escatológico. Por ejemplo, por mencionar algunos libros, el libro de Daniel tiene tema escatológico. Hay temas ahí que todavía no se han cumplido dentro de las 70 semanas que habla Daniel. Pero también el apóstol Pablo, dentro de su carta, menciona algunos temas escatológicos, como primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 en adelante, y habla del arrebatamiento de la iglesia. Habla también en el capítulo 5 de Tesalonicenses, habla también de lo que es la manifestación del hombre de pecado. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El apóstol Pablo habla también de, ¿verdad?, del anticristo en alguna de sus cartas, que lo identifica como el hombre de pecado. Así sucesivamente, el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, hay unos temas escatológicos allí. Capítulo 24, verso 36 en adelante, habla de la segunda venida de Cristo ahí. Y entre otros libros, o sea, la Biblia, de una forma u otra, los libros proféticos hablan temas escatológicos, como los profetas menores, los profetas mayores, hablan también, tienen temas escatológicos, temas que todavía no se han cumplido, menciona. Y por eso esta ciencia me ayuda a organizar de forma correcta, ¿verdad?, lo que es la profecía bíblica. Vamos a tomar el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis también tiene una etimología griega, es decir, viene del origen griego que significa apocaliptu. Apocaliptu significa revelación o quitar el velo. Es decir, que la palabra Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Algo que estaba oculto a los ojos de los hombres, el cual Dios lo reveló. Entonces, ahora, ¿cómo estudiamos Apocalipsis? Para nosotros poder entender un poco la escatología. El libro de Apocalipsis primero hay que analizarlo, o sea, ¿cómo podemos estudiar este libro? El libro de Apocalipsis, según los teólogos en su mayoría, dicen que este libro lo escribió el apóstol Juan, mejor conocido como el discípulo amado, como también lo llaman como Juan el teólogo, ¿verdad? Aquel discípulo que siempre estuvo recostado en el cuerpo del Señor, es decir, en el pecho del Señor. Juan. Ese Juan dice que, según escribe, para del año 90 al 95 después de Cristo, se dice que escribió este libro. Este libro tiene un lenguaje tanto simbólico como figurado, el libro de Apocalipsis.
Este libro fue escrito bajo el imperio de un emperador llamado Domiciano, uno de los emperadores más sanguinarios que ha tenido la historia de Roma. Domiciano, el cual se creyó ser Dios y exigía que lo adorasen como un Dios. Domiciano, bajo este imperio, bajo este gobierno, fue escrito este libro de Apocalipsis. También este libro está dividido en 3 partes. Si nosotros entendemos la división de este libro, podemos entenderlo con más claridad el libro de Apocalipsis. Según dice que está en el capítulo 1, verso 19, ahí se encuentra la división del libro de Apocalipsis para poder entenderlo. El Señor le dice a Juan, escribe la cosa que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Ahí está dividido el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, escribe la cosa que ha visto, está en el capítulo 1. ¿Qué fue lo que Juan vio? La revelación que vio a Jesús, ¿verdad? El Señor se le reveló, en el cual le hace una descripción más o menos como él lo ve, su pelo como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, tenía una vestimenta que bajaba hasta el borde de sus pies, dice la palabra, y sus pies era como el bronce bruñido, o sea, como el bronce bruñido fuerte que resplandecía, dice Juan. Y ve la descripción de la iglesia, de los 7 candeleros, ¿verdad? Los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas. Escribe la cosa que ha visto. O sea, Juan, eso habla en el capítulo 1. Ahora, escribe la cosa que son, capítulo 2 hasta el capítulo 3. La cosa que son era lo que estaba pasando en las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias. Del capítulo 2 al capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias. Ahora, desde el capítulo 4 al capítulo 23 de Apocalipsis, entonces le dice el Señor, escribe las cosas que han de ser después de esta. Ahí entra el tema escatológico. O sea, el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, eso es escatología pura. Ahí habla también el milenio, ¿verdad? Que también eso analiza la escatología. Es decir, que el libro de Apocalipsis está dividido en 3. Escribe las cosas que son, las cosas que ha visto y las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que son, capítulo 1. La cosa que ha visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de esta. Es decir, está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí entramos en la escena de lo que es la escatología bíblica. La escatología bíblica. Hay 4 escuelas que enseñan con respecto al libro de Apocalipsis. Hay una de ellas, por mencionar una, llamada la predicista. Una escuela llamada, historicista. O sea, historia, habla de la historia. Pero para mencionarlo se me complica por alguna palabra que, ¿verdad? Pero dice, una escuela llamada historicista, la escuela historicista, esta escuela enseñaba o enseña de que el libro de Apocalipsis se vino cumpliendo a través de la historia. Historicista. Pero también otra escuela que es simbólica o alegórica. Esta escuela enseñaba o enseña de que todo lo que hay en el libro de Apocalipsis es simbólico. Pero también tenemos otra escuela que es la escuela, la futurista. La futurista, esta escuela enseña que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, todavía no se ha cumplido. La escuela futurista. La mayoría de los teólogos nos centralizamos en esa parte, en esta escuela. Es de suma importancia analizar, porque cuando usted analiza el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, nada de eso se ha cumplido todavía. Y esta es una de las escuelas que tiene más aceptación dentro del campo de la teología. La escuela futurista, esta es una de las escuelas que tiene más aceptación en el campo de la teología para poder entender la escatología bíblica. Así que el libro de Apocalipsis es tan rico estudiarlo, ya que el mismo Señor dice que bienaventurado lo que leen y guarda lo que ella está escrito, la profecía que en ella está escrito. La palabra bienaventurado significa dichoso entre los dichosos. Significa la palabra bienaventurado. Entonces,
Juan se les reveló el libro de Apocalipsis, todo lo que está escrito ahí, es para que nosotros, ¿verdad?, en este tiempo saquemos el mayor provecho para que podamos entender de forma definitiva cuáles son las profecías proféticas que estamos viviendo en este tiempo. Porque ahora de que ven un terremoto, de que ven las enfermedades, de que ven guerra, ya de que se ve eso, dice la gente que Cristo viene. Y una de las señales principal y contundente, óigame bien, una de las señales principal y contundente que va a hacer que Cristo se manifieste a la tierra es la apostasía. Ni siquiera el terremoto, ni siquiera es la guerra, ni el hambre, ni las enfermedades. Óigame bien, la señal más segura de que Cristo va a retornar a la tierra es la apostasía. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 4, verso 1. Y dice el Espíritu Santo claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que esa es la señal más contundente, la apostasía dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo que profesa ser salvo por la sangre de Jesucristo. La apostasía, el desorden, la división, la contienda, el tirijales, la confusión que hay dentro del pueblo cristiano en este tiempo. Esa es la profecía más contundente. Por eso Pedro escribe que es necesario que el juicio comience por casa. Cuando dice por casa, es por la casa de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde parará el hombre impío y el pecador? Dice Pedro. Así que Dios me le bendiga en esta hora, esperando que en esta introducción de escatología bíblica nosotros nos dé gusto estudiar escatología bíblica para tener un mejor entendimiento de la profecía bíblica. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima entrega. Esta es una breve introducción de lo que es escatología bíblica. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.